Cuando sientes que no pasa nada. Y en el Salmo 57, versículo 1 dice la palabra de Dios: ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos, tu gloria cubre toda la tierra. Bueno, pues esta es una confianza indeclinable en Dios. El contexto de tu vida difícil hace más poderosa la palabra que tú hablas. Voy a repetirlo. El contexto de tu vida difícil hace más poderosa tus palabras. Hay un dicho: sin dolor no hay ganancia. ¿Cuántos los han escuchado? Y para hacerlo más explicable esto, dicen que los gladiadores que luchaban en la arena del Coliseo romano y otros lugares en ese tiempo donde había los juegos romanos, esos gladiadores eran más respetados los que tenían más cicatrices, ya que habían vencido en el combate, aunque salieron llenos de heridas. Hoy yo quiero hablarte de la confianza indeclinable en Dios que te lleva a obtener la recompensa que Dios te ofrece después de las pruebas. Y así como leímos en este salmo, David aprendió a darle sacrificio de alabanza a Dios. Hay 3 salmos que se cree que David escribió en la cueva de Adulam, y este salmo es uno de ellos. Tienen un ambiente único. Probablemente David las escribió en sus temporadas más difíciles de su vida. Estos salmos se parecen a las cartas del apóstol Pablo escritas en la prisión. Tienen un ambiente único los salmos. Probablemente fueron escritas en esas temporadas difíciles cuando estaba David viviendo en la cueva de Adulam. Pero si nosotros leemos los salmos con la mente occidental, bien tranquilos, bien cómodos en la cama, acostados en nuestra cama, difícilmente vamos a entender las palabras de David. Porque este salmo está escrito con un dolor tremendo. Si ustedes lo pueden leer, pero estos salmos cobran vida para nosotros cuando pasamos temporadas difíciles. Léelos en esos tiempos en que estás pasando temporadas difíciles, léelos en los tiempos de dolor, léelos en los tiempos de angustia y te vas a dar cuenta que estos salmos cobran vida cuando tú lees el contexto de dolor y de angustia que tenía David cuando estaba en la cueva de Adulam, perseguido por el rey Saúl, en una persecución terrible por este rey que lo quería matar a él y a sus guerreros. Imagina a David en la cueva junto con sus guerreros, esos hombres fuertes, enojados, amargados, afligidos, angustiados, cantando en las noches junto con David: glorifica al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Es maravilloso escuchar la alabanza, exaltemos aún a su nombre. Pero en los momentos donde estás todo quebrado emocionalmente, todo angustiado, con unas persecuciones tremendas, el decir exaltemos aún a su nombre, con un corazón rendido al Señor, sacrificando alabanza, entonces tiene un contexto diferente. Podemos soportar cualquier cosa si no estamos solos. Repite conmigo: podemos soportar cualquier cosa si no estamos solos. Dicen
Dicen que la miseria no le gusta estar sola. Quiero decirte que cuando nos sentimos miserables necesitamos compañía, ¿sí? Es un contexto muy diferente, ¿ok? En el 2020, en el mes de agosto, perdí a uno de mis queridos hermanos. Y en ese tiempo estuve varios días en cama dormida, en una depresión profunda. Y mi esposo iba a darme comida y mi hija Debbie se pasaba las tardes conmigo acariciándome la espalda, dándome palmaditas en mi espalda, en silencio total, por muchos días. Y eso realmente era como un descanso y un reposo a mi alma, porque no había nada que me pudiera consolar, no había nada que me pudiera consolar. Pero como les dije, pues supe que gente de la iglesia me fue a visitar, me hablaron por teléfono, así que me encantaba la compañía. Me sentía miserable, pero me encantaba la compañía. Es importante que nos rodeemos de gente en esos tiempos difíciles. No te aísles, no te apartes, no rechaces la compañía de nadie. Tú necesitas estar con alguien cerca, porque necesitamos unos de otros. Así como David, que tenía valientes ahí en la cueva. Y él estaba ahí sacrificando alabanza en medio de las pruebas. Y sabes una cosa, en este tiempo, en la cueva de Adulam, David entendió que debía estar ahí. A nadie nos gusta estar en la cueva de Adulam, porque es un lugar doloroso. Estás escondido, lejos del mundo, lejos de tu familia, donde te sientes solo, pero ahí junto con un montón de gente, y de la misma manera que David, necesitamos estar en compañía. Es importante que lo tomes esto muy en serio. Vea el Salmo 57:7, por favor. Lo que dice la palabra de Dios: firme está, oh Dios, mi corazón. En ese tiempo de dolor, de angustia, necesitamos afirmar nuestro corazón en Dios. Porque cuando ponemos nuestro corazón en la gente, es pantanoso, es un piso pantanoso. Hace un rato hablábamos precisamente de que cuando pones los ojos en la gente, cuando pones tu confianza en la gente, estás pisando terreno pantanoso. Una cosa es que te rodees de gente y que te estén apoyando, y otra cosa es poner tu corazón en confiar en la gente. Pero David está aquí diciendo: firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón, voy a cantarte salmos. Y luego dice: despierta, alma mía. O sea, él se estaba animando a su alma: despierten alma y arpa y lira, haré despertar al nuevo día. Estaba sacrificando alabanza. No importa lo que esté pasando, no importa la persecución que esté teniendo, no importa el peligro de muerte, yo voy a afirmar mi corazón en aquel que Dios lo va a hacer, todo lo puede. ¿Qué le estaba diciendo David a Dios? No te voy a dejar, Dios, porque no me esté yendo como quisiera. No te voy a dejar, Dios, porque no estoy teniendo el éxito que yo quisiera. No te voy a dejar, Dios, aunque me esté viviendo en las sombras y en un silencio de tu parte. Ahí es donde se prueba la integridad de tu corazón. Porque lo que Dios quiere en la cueva de Adulam es sacar a una persona íntegra, una persona que viva en integridad. Y necesitamos reconocer que necesitamos a Dios para vivir en integridad. En el tiempo de los romanos se creía que un lugar o una persona era protegida por una deidad. Ya ven que eran bien idólatras. Y ellos creían que un lugar, una ciudad o una persona era protegida por una deidad, como un ángel guardián. Y se le miraba esto como una segunda dimensión. Fíjense bien. Por ejemplo, en las escrituras miramos esto, que nos llaman, ciertos lugares nos traen una identificación de esa ciudad. Por ejemplo, ¿qué piensas cuando yo te digo Sodoma y Gomorra? ¿Qué piensas? Pues una ciudad de pecado. Entonces eso identificaba Sodoma y Gomorra, la ciudad de pecado. O sea, Betsaida, una ciudad de maldición, ¿verdad? Pero fíjate, hablar del monte Sinaí y hablar del monte Carmelo, lugares donde Dios se mostró, son lugares que te dicen algo, ¿sí? Entonces, los romanos creían que había en la ciudad algo, pero en la cueva de Adulam era el lugar del desarrollo,
era el lugar del crecimiento de una persona. Y es en los lugares más difíciles, eso en los lugares, era como un taller, era un taller de reparación, era como un taller de desarrollo, era como un taller de crecimiento, era como un taller de restauración, ¿sí? La cueva de Adulam, cada vez que tú escuches, estoy en la cueva de Adulam, significa estoy en el lugar de restauración, estoy en el lugar de crecimiento, estoy en el lugar de desarrollo. Fíjate lo que dice el Salmo 57, versículo 6, porque estamos hablando de que este salmo fue grabado en la cueva de Adulam, ahí en las rocas estuvo escritos palabras, y dice la palabra de Dios: tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. ¿Qué quiere decir? Que David se desanimaba. David se desanimaba, como tú y como yo. Y se desanimaba en una manera muy grande, porque tenía 300 personas ahí. Y eran 300 personas que tenían diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de crianza, diferentes temperamentos. Cuando no se peleaban 10 personas, cuando no se peleaban 2, cuando no se agarraban a golpes por allá, él estaba ahí y él tenía que tratar con eso, porque tenía esas 300 personas a su cargo. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en la fosa. ¿Cómo podemos llamarle entonces a la cueva de Adulam? ¿Cómo le llamarías tú? Porque tú puedes decir, estoy en la cueva de Adulam. Yo te voy a entender cuando tú me digas, pastora, estoy en la cueva de Adulam. ¿Por qué? Porque traes persecución, porque hay muchos enemigos persiguiéndote, porque te persiguen por todos lados, te oprimen por todos lados, porque traes un diagnóstico de enfermedad, porque traes un problema matrimonial, porque traes un problema con tus hijos. Entonces estoy en la cueva de Adulam porque en esas situaciones tú te desanimas y tu ánimo cae al piso, dice aquí, cayó por los suelos. Así que llámale como quieras a la cueva de Adulam, pero ese es un taller, una sesión de entrenamiento. Desarróllate en la cueva. ¿Cómo se sentiría David cuando Dios le prometió que se sentaría en el trono y vestiría la corona? ¿Cómo se sentiría David cuando pasaron los años y no llegaba esa corona? Pasaron casi 15 años antes de vestir la corona. ¿Cómo se sentiría Abraham cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo? Y pasaron casi 25 años antes de que llegara su hijo. Y aunque hizo muchos triquiñuelas para que naciera un hijo, Dios le dijo, no, te va a nacer tu hijo de la esposa. ¿Cómo se sentiría Moisés cuando Dios le dijo, vas a sacar a un pueblo y lo vas a llegar a la tierra prometida? Y pasaron años antes de poder él sacar a la tierra prometida a un pueblo de Egipto. No fue de la noche a la mañana, pasaron meses, pasaron años. Nosotros leemos la Biblia y a veces la leemos sin cronología, la leemos y decimos, wow, pero si tú miraras que cada evento que habla la palabra de Dios tomó años de desarrollo. Piensa en Noé, que duró 120 años haciendo el arca. Dios le dijo, va a venir un diluvio, constrúyete un arca. Pasaron 120 años antes de que cayera la primera gota de lluvia del cielo. Nunca había llovido, pero pasaron años. Así que David y sus hombres aprendieron a cantar con una tonada de blue gospel ahí en la cueva de Adulam. Fíjate lo que dice el Salmo 57. Al principio del Salmo dice, sígase la tonada de no destruyas. Una canción que se llama No destruyas. Era una canción que ya existía. Y David le dijo, vamos a cantar este salmo con la misma tonada que lleva esa canción de No destruyas. Era una tonada melancólica de alabanza. Los llevó a David y a sus hombres, a sus guerreros, darle alabanza, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confesaran su nombre. No miras nada, estás en una cueva y de repente dices, adora a Dios.
Tienes los labios sellados, ni siquiera quieres hablar. ¿Y qué tienes que decir? Dios es mi salvador, Dios es mi fortaleza, Dios es mi ayuda, Dios es mi escudo, Él es el que me fortalece, Él es el que abre camino donde no hay camino, Él es el que da todo lo que yo necesito, Él es mi sanador. Ese significa fruto de labios que confiesan su nombre. Tienes un diagnóstico de enfermedad, tienes que hacer fruto de labios, sacrificio de alabanza. Dios, tú eres mi sanador. Tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Tú fuiste golpeado, Señor. Tú fuiste azotado. Todas esas heridas que había en tu espalda, Señor. Todas esas heridas ahora, Señor, significa que por tus llagas yo soy sano. Estás haciendo fruto de labios, sacrificio de alabanza que confiesen el nombre de Jesús. Eso es lo que significa alabar a Dios. Cuando recibes tu milagro, porque vas a recibirlo de seguro, porque vas a salir adelante de seguro, vas a mirar que ese milagro va a traer más milagros. Un milagro es como cuando miras un fruto de un árbol y dicen, mira, está por ejemplo, un manzano, salió una manzana, maduró, la puedes tomar, pero no es la única, vienen más. Y de repente empiezan a madurar más manzanas, o más mangos, o más guayabas, y te das cuenta que no se trata de una sola guayaba, no se trata de un solo milagro, vienen más, es temporada de milagros. Un milagro te lleva a más milagros, y esos milagros son tiempos donde debes de aprender a administrar los milagros. Tienes que aprender a administrar los milagros, decir, este milagro me va a llevar a tener más milagros. No es el único, es el principio de muchos milagros, como ese árbol de frutos. Si te encuentras en la cueva de Adulam, dale sacrificio de alabanza, que Dios escriba música en tu corazón. El mejor sonido a los oídos de Dios es la música de tu corazón. Ustedes se conectaron ahorita que estaba la alabanza, traspasaron a una diferente dimensión, empezaron en una dimensión, pero luego subieron a otra dimensión, entraron a la dimensión del Espíritu, porque eso significa pasarte a la música de Dios, al canto donde tus labios ofrecen sacrificio de alabanza, donde se desaparece todo y estás tú y Dios nada más. Eso significa cuando tú empiezas a cantar de corazón, el canto de tus labios, ofreciendo sacrificio de alabanza. Quiero decirte que hay una historia que a mí me encanta, me gusta mucho, y se trata de la historia de George Frederick Handel, este hombre que escribió el Mesías de Handel, extraída del mismo libro de Isaías y de los Salmos. Si tú la escuchas, hasta las fibras más profundas de tu alma van a quedar tocadas, porque esta oratoria musical o esta oratoria que se presenta con cantos, que se presenta en el tiempo de Navidad, fue escrita en los tiempos más profundos de depresión de Handel. En el tiempo más oscuro se escribió la mejor música. La cueva de Adulam escribió los salmos más profundos, David. Quiero que vayas conmigo al Salmo 57:2. Clamo al Dios altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. En este tiempo te recomiendo que permanezcas paciente y que persistas. En el tiempo de dolor, en el tiempo de angustia, en el tiempo más difícil que estés pasando, mantente paciente y persiste. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios no deja a nadie. Dios no deja a nadie sin recompensa. Ahora quiero decirte que David era un líder en la cueva de Adulam, porque él estaba en la cueva y los demás llegaron ahí. ¿Qué distingue a un líder espiritual en el lugar y en el tiempo de espera? ¿Qué es lo que distingue a un líder como David en ese tiempo en la cueva de Adulam? La perseverancia. La perseverancia. Eso es lo que distingue a un líder espiritual. La perseverancia es una cualidad muy escasa en estos tiempos. La cantidad de matrimonios separados refleja que no quieren perseverar,
que no quieren desarrollar paciencia, que no quieren aplicar ningún método para salvar el matrimonio. ¿Por qué? Porque están hartos y quieren, lo único que quieren es separarse. Prefieren darle fin al matrimonio. Pero déjame decirte que la perseverancia es una cualidad muy importante en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Dejar de intentar para cambiar un hábito dañino es falta de perseverancia. Hay personas que dicen, dejo de fumar, pero no aguanto más. Y volvió a las andadas, volvió a fumar. Es falta de perseverancia. Salió de la pornografía, pero no perseveró en la pureza de sus ojos y volvió a caer en el mismo pecado. Falta de perseverar y persistir en Dios. ¿Qué es lo que distingue a un líder espiritual? La perseverancia, el persistir, el seguir adelante. Lo que distingue a David es una confianza indeclinable en Dios. Repite conmigo, indeclinable. Indeclinable. ¿Qué quiere decir indeclinable? Que no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer por Dios, que no va a dejar de confiar en Dios. Y una obediencia a su palabra. El día que cayó Saúl en la cueva donde él se encontraba, los guerreros de David le insistieron, este es tu momento, esta es tu hora, en este momento, vamos, mátalo. ¿Y David qué hizo? Dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Miren la obediencia de David. Él no miró en la persona, esta persona es muy mala, esta persona me ha perseguido mucho, esta persona me ha querido hacer este daño. Él no miró, él miró en su corazón la palabra de Dios grabada en su corazón. Él dijo, ¿por qué voy a tocar al ungido de Dios? Porque él tenía la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué voy a pecar si Dios me dice que no peque? Tengo que ser obediente a la palabra. Porque la palabra de Dios está grabada en nuestro corazón. Y hace rato escuchaba de parte de Rosy, se me hizo muy bonito esta parte, decir, has trabajado mucho por hacer algo grande, un legado para tu familia, para tus hijos, para tu generación, y perderlo por cualquier traspiés de pecado. Porque el pecado siempre te va a estar acechando para que tú tropieces. El pecado siempre va a andar detrás de ti para que tú caigas. La Biblia dice en el libro de Génesis, el pecado está a la puerta, o lo dominas o te domina. Entonces, ¿qué hizo David cuando los guerreros le estaban insistiendo? Este es tu momento de gloria, este es tu momento donde tú este es su momento donde Dios tenía preparado este día para que tú llegues al trono. Solo mátalo. Hasta usaron a Dios, fíjense los guerreros. Pero ¿qué dijo él? Yo no voy a tocar al ungido de Dios, porque la palabra de Dios decía, no tocarás a mis ungidos. Porque la unción de Dios había sido derramado en la cabeza de Saúl, y esa unción estaba ahí, no podía ser tocada. La integridad de David no le permitiría sentarse en confianza en el trono. ¿Cómo vas a obtener recompensa cuando sabes que lo hiciste con pecado? Gané transeando. ¿Cómo vas a sentirte cuando hables de integridad, de honestidad? Cuando ores por una nación llena de corrupción, ¿cómo te vas a sentir? Tremendo, ¿no? Es tremendo lo que está. La integridad de David no le permitiría estar en el trono años después. David perdió delante de los ojos de sus guerreros, pero ganó delante de Dios. Dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. Y aunque deje de ser la persona más popular en este momento, dejaré de ser la persona que todos me quieren por causa de cumplir la palabra de Dios. Las decisiones que tomas cuando nadie te mira son las que hacen que tu integridad sea inalterable. Como los niñitos los tenemos que enseñar y los tenemos que perseguir para enseñarles todo, desde los modales, la educación en la casa, la educación en lo social, todo tipo de cosas. Pero nosotros como adultos, nadie nos tiene que andar persiguiendo para hacer las cosas. Nosotros ya somos
ya estamos maduros para nosotros hacer las cosas. Nadie tiene que decirnos, nadie tiene que buscarnos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo encerrada en tu cuarto? ¿Qué estás haciendo a las 2 de la mañana? ¿Qué estás haciendo a esas horas? Nadie nos tiene que decir eso. Nuestra integridad se tiene que mostrar en los momentos de soledad. ¿Qué hizo David? Decidió no matar a Saúl, y eso fue un acto de integridad. Las pruebas que pasamos nos llevan a un testimonio de integridad. Todas las pruebas, sin pruebas no hay testimonio. Repite conmigo, sin pruebas no hay testimonio. Dios te va a probar. Dios te va a probar, porque de las pruebas que tú pases va a haber un testimonio. Así que el campo de entrenamiento para David fue la cueva de Adulam. El sueño de Dios para David era que llevara al pueblo a ser libres de sus enemigos. Y para eso necesitaba un líder que lo amara más que todas las cosas, más que la familia, más que la fama, más que el dinero. Necesitaba un hombre que se sentara en el trono, que la fama, la popularidad no lo ganara. Así como él fue entrenado en la cueva de Adulam, cuando él tuvo que enfrentarse a sus guerreros, cuando él les dijo a sus guerreros, no voy a matar al ungido, y perdió popularidad. Pero más tarde ganó el respeto de todos ellos, y ellos mismos le sirvieron después como el ejército cuando estaba en el trono. Así que el sueño de Dios para David era que se sentara en el trono para sacar a todos los enemigos que oprimían a la nación de Israel, porque iba a venir un siguiente rey que iba a llevar a Israel a la época de gloria, a la época de oro, su hijo. Así que David tenía que ir quitando todos los enemigos. Por eso necesitaba Dios a un líder que lo amara más que todos, más que la familia, más que el dinero, más que la fama. Y David era ese hombre para Dios. El día de su ungimiento como rey fue a una edad de adolescente en medio de todos sus hermanos, pero ¿sabe qué? Sus hermanos ni creyeron en él. No creían en David. Pero más adelante ellos eran los que estaban ahí en la cueva de Adulam también, junto con David. Entonces, quiero decirte que en las temporadas de angustia y persecución, cuando enfrentas una batalla tras otra, es el tiempo de entrenamiento, es el tiempo donde tú estás en la cueva de Adulam. Y eso formó el carácter de un guerrero, que es el corazón de David. Cuando él estuvo casado más tarde, ya estaba en el trono, la esposa de David lo menospreció, se enojó con David porque bailó delante de Dios, ¿se acuerdan? Y sabes una cosa, ni se inmutó él, dijo, no le hace que me desprecies, porque él ya había aprendido en la cueva de Adulam a no dejarse intimidar ni por la familia, ni por el dinero, ni por la fama, ni por la popularidad, nada. Él dijo, no importa que tú me desprecies, lo hago para Dios. Y sabía hablar, y le dijo cosas bien fuertes a la esposa. Dijo, Dios me puso en lugar de tu padre, le dijo a la esposa. Tremendo, ¿no? David aprendió a conocer que la cueva de Adulam era el lugar en donde él debía de estar. Yo no sé si tú estás pasando en la cueva de Adulam. Yo no sé si estés en un taller de entrenamiento, si estés en un taller, en esas sesiones de entrenamiento, pero quiero decirte que no queremos estar en la cueva de Adulam, pero ahí es donde se forma nuestro carácter. Ahí es donde tú aprendes a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Porque en la cueva de Adulam es el lugar para desarrollarnos, es la oportunidad para crecer, es la oportunidad para confiar totalmente en Dios, es la oportunidad para aprender a ser íntegros, porque Dios quiere líderes íntegros, Dios quiere gente íntegra, Dios quiere hombres y mujeres de Dios con un corazón íntegro, un corazón que puedan cargar más adelante la gloria de Dios y que no se vendan por cualquier cosa, que no se vendan por la familia, que no se vendan por la popularidad, por la fama, nada. Y yo quiero terminar con esto. Aprende a esperar en el tiempo del silencio de Dios. Aprende a esperar en el tiempo de oscuridad. Aprende a confiar sin declinar en tu Dios, porque la victoria vendrá, la recompensa llegará,
porque lo mejor está por venir. Así le sucedió a David y así le sucedió a todos los guerreros de David. Tuvieron su recompensa, tuvieron su victoria. Después de que salieron de la cueva de Adulam y ese ejército se fortaleció, fueron conquistando ciudades, fueron conquistando reinos, hasta llegar a ser el poderoso ejército de David.